vamos a ver hoy vendría siendo membrana celular y transporte de membrana. Y con esto culminaríamos lo que esté siendo entonces por parte de Thornton. A partir de aquí ya las cosas que seguirán serán siendo textos de la fisiopatología de Robin Scotland. Entonces, con respecto a membrana celular, ese es un tema repetitivo. O sea, la primera clase del primer semestre fue sobre célula, ya había que hablar de membrana celular. Cuando se habló de neurona, para poder entender neurona y neurotransmisor hay que entender membrana celular, y es un tema esencial para comprender cómo funciona la célula y pues todas sus enfermedades. Recorderis, entonces, tendríamos por acá que la membrana celular, esa fue pregunta parcial, que hay 3 tipos de lípidos en la membrana celular. Bueno, al menos uno de 3. ¿Cuál? Hay fosfolípidos. De los fosfolípidos son esta bicapa que está acá. También hay colesterol y también hay glucolípidos. La membrana celular es una estructura que está hecha entonces de diferentes tipos de lípidos y proteínas, algunas que pueden atravesar completamente la membrana y otras que estarán adheridas solamente a un lado de ellas. Y estamos hablando entonces de acá es de fosfolípidos. Recorderis otra vez, hay una parte que es de fósforo y hay otra parte que es de grasa. Entonces, esto que es de fósforo vendría siendo la cabeza hidrofílica. Recuerden, filia, gusto o preferencia por. Entonces, esta parte tiene una preferencia por el agua. Estas que son colas de grasa vendría siendo la parte hidrofóbica y ellas repelen el agua. Distribución, van quedando entonces acá en una bicapa de fosfolípidos. Cogiendo solamente uno de los fosfolípidos, pues vendría siendo esto, una parte polar hidrofílica, que en esencia es por acá de fosfato, y otra parte no polar, que es hidrofóbica, que está hecha de diferentes tipos de grasa. Normalmente es un glicerol más 2 ácidos grasos. Esto ya webclub-comic vendría siendo de esta forma. Hay una parte que tiene su gusto y su atracción, bien sea por el agua extracelular o por el agua intracelular, citosol. Y otra parte que repele el agua. Cuando una molécula tiene este par de características, que por un lado es hidrofílica y que por el otro es hidrofóbica, a ese tipo de moléculas se le denominan anfipáticas. Entonces, las anfipáticas son aquellas moléculas que tienen esa doble característica, por un lado hidrofílico y por el otro lado hidrofóbico. Tenemos colesterol, grasas, fosfolípidos, y también tenemos proteínas de membrana. En la clase pasada, cómo se sintetiza, cómo se va doblando, cómo se organiza a través del aparato de Golgi, y veíamos que hay diferentes tipos de proteínas. Algunas se pliegan en espiral, las alfa, otras quedan como en las tejitas y otras se van mezclando. Si esto es una parte de la membrana, la externa, y esta es la otra parte, vamos a tener diferentes tipos de proteínas. Dato que se les había dado en el primer semestre: las que están atravesando por acá completamente la capa 1 y la capa 2 son proteínas integradas, transmembranales, integradas transmembranales. Y si están solamente en uno de los dos extremos, pues van a llamar periféricas. Entonces aquí solamente o en esta capa o acá en esta capa. Las múltiples características de proteínas que hemos visto en la clase anterior pueden tener diferentes funciones en la membrana. Por ejemplo, aquí una proteína que tiene una forma de alfa, ¿para qué podrá servir? Para reconocer o ser un receptor. Por ejemplo, viene este puntero y se pega acá y reconoce eso como o algo normal o algo anormal. Esas son proteínas tipo receptor. Unas que van aquí
como en una hélice, pueden servir para funcionar como enzimas o transportadoras o receptores. Hay unas que tienen forma de barril, van a ser mucho más compactas y permitirán entrar o sacar cosas, como son las proteínas transmembranales de canal. Y por acá servirían otras, o que puedan servir aquí para detectar enzimas, o este término que del inglés significa anclaje, o como para que se puedan ahí pegar. Esta, que también es un término, un anglicismo, carrier, significa transportador, o sea, que va a poder servir para llevar algún tipo de elemento. Entonces, o enzimas, o de enclave, o de transporte. Las proteínas, y esto podría ser pregunta o de quiz o de parcial, cualquiera de las dos. 6 funciones que pueden tener las proteínas de membrana. Entonces, las proteínas de membrana pueden tener cualquiera de estas 6 funciones. Para podérselas aprender, les enseño una mnemotecnia. La mnemotecnia es este dibujo y ya lo vamos a ir entonces dilucidando. La primera función es esta, que pueda servir para juntar, para unir. Entonces puede servir acá como uniones intracelulares, o si fuera por acá como en las baldosas, juntas intracelulares, del verbo juntar, unir. Esta vendría siendo la primera función. La otra función es que puedan servir para tener una actividad enzimática. Entonces ahí tendríamos esa E. Y otra función podría ser esta, vendría siendo el tema con el cual vamos a continuar. Podrían servir para transportar. Hay diferentes tipos de transporte activo y transporte pasivo, un subtema del cual veremos ahorita. Entonces aquí vamos con esta primera parte, con un jet, juntar, enzimas, transporte. Esa vendría siendo la primera opción. Y me quedan otras 3 funciones. La otra función vendría siendo reconocer cosas que pueden ser del propio cuerpo o cosas ajenas al cuerpo. Entonces ahí tendríamos la R. Esta de anchorage, ya se los dije, es un enclave o como para pegar o como para unir. Y permítanme que primero lo oprimí. Esa vendría siendo la de reconocimiento. Esa vendría siendo la otra función. De anclaje, la de anchorage, attachment, adhesión. Y la otra vendría siendo por acá una señal de transducción, de poder tener un dato acá y generar otro dato en otra región de la célula. Y entonces aquí con estas 6 letras se han construido 2 palabras del inglés, pero pues ahí ya entienden de dónde viene la RATAJET. Entonces RATAJET es las 6 funciones que son más comunes para las diferentes proteínas de membrana. Una de estas, esta vendría siendo transporte, ¿sí? Pero aquí tendríamos una parte de cómo podría funcionar. Haciendo muy rápido en el cómic y traduciendo el inglés, ahí está diciendo que nunca van a tener cómo pasar esta proteína de canal, que está completamente cerrada. Por aquí hay uno que está diciendo que existe el mito de que hay alguien que es un ligando y que va a permitir que todas pasen.
Y entonces, pero no conocemos a ningún ligando hasta que éste se da cuenta de que sí, es el ligando. Y cuando se da cuenta que es el ligando, se une a su sitio específico en la proteína, y cuando se une con el sitio específico en la proteína, abre el portal. Y al abrir el portal, ya las cosas pueden entrar. Ejemplo, clase muscular. Ejemplo, acetilcolina. Acetilcolina se pega a su receptor y abre el canal para que pueda entrar entonces sodio y hacer todas las cosas que se veían para la contracción muscular. Esa vendría siendo una de las funciones aquí con esta membrana. Lo otro que podríamos ver por acá es esto, colesterol. Entonces ya dijimos uno, fosfolípidos, la otra, colesterol. El colesterol, dice acá, entonces que es un componente de las membranas de las células animales. Y ya entiende cómo funciona la publicidad. Entonces dentro de la publicidad dicen, no sé, con una de las mantequillas más dañinas, no sé, de estas que vengan de mata, ¿sí? No sé, de palma, de girasol, mantequilla que venga por aquí o de aceite de girasol, dice es sin colesterol, es obvio, pues viene de una mata, no viene de una célula animal. Sería como yo venderles un pupitre libre de colesterol. Pues sí, no viene de una célula animal, solamente el colesterol lo podríamos encontrar en células animales y es parte normal. Entonces por eso no debe ser satanizado. Hasta cierto límite es normal y permitido consumir colesterol porque nuestro cuerpo necesita el colesterol para poder funcionar. Ya depende del tipo de colesterol. Entonces acá están los fosfolípidos y por aquí podrán encontrar pues algunos pedazos como esto, sí, hay bacterias, sí, va para el PET. Entonces ese colesterol está metido dentro de la membrana. ¿Y qué es lo que aparece entonces acá? Que reduce la fluidez de membrana y la permeabilidad. Una de las definiciones por allá en primer semestre era que la membrana tenía algo que era fluidez, y eso de fluidez hacía referencia a que ella era capaz de adaptarse. Y ese era el modelo que había sido escrito en 1972 por Silger y Nicholson, que hablaba que la membrana es un mosaico fluido que está hecha de una bicapa de fosfolípidos que están dispuestos en empalizada, es decir, uno aquí al frente del otro, y que en ella van a existir diferentes tipos de proteínas. Algunas podrán estar enclavadas, otras se podrán mover a través de la membrana. Y por eso ese hecho de que ella sea como la superficie del mar, como con algunas cosas que están fijas y otras que se van moviendo, por eso se le llamaba así, un modelo de mosaico fluido. Antes, 1935, el modelo que existía o el que se planteaba de la membrana o el que se pensaba era esto, de un sándwich. Es decir, hay una capa acá y hay una capa acá y eso no se modifica. Cuando comienza a surgir el modelo o entender la membrana como un mosaico fluido por acá, en el 72. Y la membrana, una bicapa de fosfolípidos, y acá tendríamos lo siguiente: aquí adentro hay agua y aquí afuera hay agua. Esta agua de acá es extracelular, esta agua de acá es intracelular. ¿Cómo se llama esto sin las organelas? Solamente el agua. Citosol. Entonces este es el citosol. Y les había dicho fosfolípidos, pero como ya vamos en tercero, pues ya le podemos meter más caña a esto. Y es que esos fosfolípidos no son los mismos fosfolípidos para afuera que para adentro. Entonces, por acá, los fosfolípidos, aquí esta parte que es hidrofílica y esta parte que es hidrofóbica, puede cambiar dependiendo de si estoy afuera o adentro de la célula. Afuera de la célula, esto será un fosfolípido más otra cosita, será fosfatidilcolina. Y esta grasa de acá
te da un tipo de grasa que se llama esfingomielina y adentro cambia fosfatidilcerina en la parte de fósforo y fosfatidiletanolamina por acá en la parte de grasa. Entonces no es lo mismo. Entonces no es simplemente un fosfolípido arriba y un fosfolípido abajo, también tienen sus diferencias. Entonces yo miro aquí, esto. Y aquí comienzan a aparecer más cosas. Bueno, hay diferentes tipos de fosfolípidos y también hay carbohidratos. ¿Cuáles aparecen acá? Esto que está verde. Entonces, esto es carbohidratos en la parte externa, carbohidratos en la parte interna. ¿Dónde hay más? Por fuera. Afuera hay más carbohidratos que adentro. Hay proteínas que están por fuera, hay proteínas que están integradas, hay unas que están en el exterior y otras en el interior, y unas funcionarán como canales y otras no. ¿Qué funciones? JET-RAT. Y ya hablan entonces otra vez el recordaris de cómo va para poder proteger todo lo que está aquí en el interior. Una representación 3D de la membrana, pues ahí la tienen. Una representación esquemática, pues tendríamos esto. La membrana surgió para poder proteger un material genético que era el ADN, y el ADN está aquí en el interior, pero si lo dejo por fuera se puede dañar muy fácil. Entonces se diseña una forma de protección de grasa para que ese ADN pueda durar más. Pero si yo tengo acá, como si fuera esto un sancocho en el valle, por allá en el río Pance, con una gallina de estas bien gorditas, ustedes ven que esa grasa se consolida, queda como una capa densa aquí por fuera, separando el agua del sancocho de la grasa de la superficie. Entonces, si yo tengo eso, tengo esta capa de grasa, las cosas no podrán entrar tan fácilmente. O sea, tengo este tajo de grasa que me está limitando lo que está aquí afuera, que va a pasar adentro y viceversa. Entonces, entramos en el subtema de transporte. Entonces aquí tendríamos, ¿quién sí puede pasar? A través de esta membrana pueden pasar sustancias que sean liposolubles, entonces que puedan atravesar esta parte por acá de grasa. Ese tipo de sustancias pasan fácilmente de estar aquí afuera a poder estar aquí adentro. Eso puede pasar sin ningún tipo de mayor dificultad. ¿Quién también puede pasar? Sustancias que sean muy pequeñitas, porque no necesitan pues como grandes estructuras aquí para atravesar. Y aquí ya tendríamos los problemas. ¿Quién no puede pasar? No pueden pasar las cosas que sean altamente polares. Esto es polar y esto es polar. Entonces es como poner dos imanes. Entonces se rechazarían. Entonces no se podrían juntar. ¿Y qué es exactamente polar? Algunos tipos de iones. Para el caso que muestran aquí en la diapositiva, una molécula de potasio. Entonces eso la tiene muy difícil para poder pasar. ¿Quién también la tiene muy complicada para pasar? Las cosas que sean muy grandes. Entonces ya tendríamos al menos dos ejemplos. La pregunta surge entonces, si tengo estas cosas que son tan difíciles para poder pasar, bien sea que sean iones altamente polares o estructuras que sean muy grandes, ¿qué hacen ellas? JET-RAT. Tendríamos por acá algunas que sirvan para transporte. Se le construye a la membrana una proteína que tenga un canal, y específicamente para este caso un canal del potasio, y entonces el potasio que está por fuera pues ya puede entrar sin dificultad alguna. Y por ahí también podrán pasar cosas que sean muy grandes. ¿Quién está contribuyendo a todo esto? Pues estas moléculas de colesterol. Las moléculas de colesterol le van a estar dando una estabilidad, le van a estar dando fluidez, hacen que las cosas no estén fijas ni estáticas, contribuyen con ese JET-RAT que les expliqué.
Dos ejemplos, una membrana que puede adoptar una forma fluida o una forma viscosa. Por allí, como tener un tajo de manteca bien compactado. Por acá, cuando lo caliento, entonces al calentarlo se derrite, se vuelve más aceitoso y ya no estaría tan rígida. Esta fluidez de membrana es gracias a esta sustancia, al colesterol, y permite que hagan esa ondulación que estaríamos aquí observando en el GIF y en la animación. ¿Qué puede ir afectando que una membrana sea más o menos fluida? Uno, ya se los dije, la temperatura. A mayor temperatura, ¿qué sería lo esperable? ¿Que eso esté más rígido o que esté más fluido? Más fluido. Entonces, el aumento de temperatura aumenta la fluidez. Por acá, colesterol. Si yo meto más colesterol, ¿qué es lo esperable? ¿Más fluido o menos fluido? Menos, porque estoy metiendo más de esto, estoy metiendo más cosas, ¿sí? Entonces estoy como cargando y cargando, como llenando una maleta de cosas. Entonces se va a volver aquí más rígido. Entonces al aumentar los depósitos de colesterol, la fluidez disminuye. ¿Qué sí puede cambiar? Es el tipo entonces de grasa. Entonces, por ejemplo, los ácidos grasos que son poliinsaturados hacen que la membrana se vuelva mucho más rígida. Y los insaturados aumentan la fluidez de membrana. Y por eso ahí viene parte de lo que les había dicho con los aceites vegetales. Por ejemplo, la gente le echa la culpa al colesterol, al infarto, pero eso ya está muy estudiado, y pues no. A la sal, pues hasta cierto tipo, o sea, pues obviamente que sí. Hay algunas modas que son peligrosas, por ejemplo, esa moda de tomar agua con sal sobrepasa lo que uno necesita de sodio del día. Y si uno consumiera pues como un poquitico, como que viene la comida, pues no tendría mayor problema. Pero las comidas ultraprocesadas tienen altas concentraciones de sal. Por ejemplo, de lo que coman ustedes con mayor frecuencia y que tenga la mayor cantidad de sal, y ni cuenta se dan, es el pan. El pan, entonces, ese es uno de los alimentos que más contenido de sodio tiene. No se dan cuenta por la forma entonces de la preparación. Y entonces las grasas también juegan un papel en la protección del corazón. De las más dañinas, las que vengan de vegetales, las que son como de un amarillito clarito, todo eso, esas son, bueno, menos el aceite de oliva. El aceite de oliva sí saquemos de ahí, que ese es favorable. Pero puede cambiar aquí entonces la fluidez de la membrana. Si yo tengo por acá, entonces, un ejemplo, un esquema de un juego muy viejito que se jugaba todavía en los computadores, en Windows 98, esta podría ser entonces una membrana. Y en este videojuego uno podría ir construyendo murallas, y esas murallas era para después abrir por acá unas compuertas. Y con esas compuertas pues yo ya podía dejar entrar o salir cosas. Y eso es lo que está haciendo la membrana celular. La membrana celular, al igual que en el medioevo, construye murallas. Miren hacia las 12 en el esquema de la membrana. ¿Qué están mostrando ahí? Están mostrando un grupo de fosfolípidos, están más unidos, ahí hay más ácidos grasos saturados, y además a esto, obviamente, colesterol. Entonces estoy volviendo esto más rígido para que sea algo que me pueda soportar una proteína, y esa proteína me permitirá sacar o entrar cosas. Y así es como la membrana va modificando regiones de ella para funcionar, por ejemplo, para este caso, una proteína receptora, ejemplo de una hormona, bueno, para las mujeres, una que es esencial ahorita en este periodo reproductivo, y
después también que tiene un problema ya cuando entra en menopausia, estrógenos y progesterona. Lo mismo en los hombres, una que impide que perdamos mucha masa muscular, testosterona, depende de tener una buena cantidad de receptores para ese tipo de hormonas. Algo, lo que verán con bastos en farmacología, los medicamentos se tienen que unir muchos de ellos a un receptor para poder hacer esta parte del funcionamiento. Con estos conceptos entonces de membrana vamos a hacer por acá un caso clínico. Yo les dije, preguntar. Ellas se van modificando en tiempo real, pues se van colocando más rígidas en tiempo real. Pues dependiendo de lo que venga, se van colocando rígidas. Sí, sí se puede. Por ejemplo, los que hayan almorzado, ¿sí? Para poder aprovechar la glucosa que se consumió, en la membrana no hay proteínas para absorber esa glucosa. ¿Qué es lo que tiene que hacer el cuerpo? Indicarle al páncreas que suelte una hormona que es insulina, que la insulina se pegue a su receptor y haga una serie de modificaciones para unas proteínas que están dentro de la célula, se vayan a la membrana, se peguen a la membrana, se abran y pueda entrar la glucosa. Y eso es algo que hacemos constantemente. Entonces sí es una modificación en tiempo real. No necesariamente tienen que estar ahí. Y por ahí va entonces el sentido de eso, ¿sí? Hablando de Therians, hay unos que se creen becerros. Entonces estos que se creen becerros hacen esta perforación, y cuando hacen esta perforación están perforando millones y millones y millones de células. ¿Por qué no les sale agua si están perforando las membranas de estas células? Dentro de la célula hay agua y están perforando esas células. ¿Por qué no les sale agua? ¿Por ser Therians o qué? Que ya mismo se vuelven a autoreparar. Reparan, exacto. Esa es la respuesta. Entonces, la fluidez de membrana es que la célula no es un globo, no es algo que yo lo chuse y explote como un globo lleno de agua. Si yo la chuzo, la membrana yo la atravieso y ella se adapta a esa parte, modifica gracias a las propiedades de la fluidez de membrana. Y eso le sirve entonces también para poder comprender esto, acá, que es como una forma muy simple de que entiendan cómo es que funciona la clonación. Ahí que están mostrando un resumen gigantesco de cómo clonaron la primera oveja, Dolly. A Dolly la clonaron o nació un 5 de julio de 1996. Y eso fue en Escocia. ¿Cómo hicieron? Pues hoy en día pues, es mucho más fácil pues, todo el proceso. Entonces para sacar un clon, y para sacar el clon el método es más fácil de estudiar. Esta oveja es la que no se deja señalar. Por clonar. A esta oveja se le saca una célula adulta, ¿de dónde? De donde quiera, cualquier célula del cuerpo. Creo que ella le sacaron fue como de una ubre. Entonces se saca una célula completa, tiene la membrana y tiene el núcleo. ¿Qué le hacen a esta célula? Le extraen únicamente el núcleo, el material genético, y ya tengo esto. De otra oveja se va a sacar un óvulo, como en embriología.
segundo semestre. Y ese óvulo pues es como célula, tiene todo y tiene el material nuclear. Este es de otra oveja. ¿Qué se le hace a este óvulo? Pues simplemente le quitan el núcleo. Y entonces este núcleo lo meto acá. Y aquí ya tengo un óvulo con un núcleo, pero con el material genético de esta, no de esta. Entonces por eso puedo sacar fotocopias de ella. Ese óvulo se implanta en el tracto reproductivo de una oveja y ahí ya puedo sacar clones. Esa es la forma de hacer clonación hoy en día. Y la primera entonces fue Dolly, no es un proceso que esté así ya purificado del todo. Esas ovejas tendrían como una expectativa de 12 años y Dolly alcanzó a vivir 6 y medio y le dio artritis muy temprano. Bueno, hoy en día está por allá en un museo nacional de Escocia. Y ese es parte de poder entender de cómo funciona esta parte. Este es un ginecólogo y embriólogo italiano. Él, Massino, ha ayudado a mujeres mayores a quedar en embarazo a través de fecundación in vitro, a través de esta manipulación. ¿Cuál es la más famosa a la que él ayudó? Fue a una mujer, le ayudó a que quedara en embarazo a los 63 años. Entonces, ahí está. Entonces, él era una parte ahí de la clonación y por ahí ha tenido sus problemas judiciales por secuestrar mujeres, por robo de óvulos, ¿sí? Entonces, es una parte que esto es tan fácil que obviamente como vimos en la otra con el chino, pues ya hay algún chino que está por ahí metido haciendo cosas raras con embriones humanos. Por ejemplo, de Yankee con el de hacer resistencia al VIH. Hubo un griego que dijo que lo había intentado 5 veces clonar a un humano, pero pues que en todas había fallado. Pero es tan fácil el proceso que estoy seguro que hay alguien que ya es un clon humano, o sea, otra parte por eso solamente que obviamente eso no lo podrán publicar. Y ese es el proceso entonces que se está dando acá con las células. Y aquí volviendo al ejemplo entonces de los becerros, ¿por qué no se le rompe? Pues vendría siendo por acá. Entonces esta es una célula que se tendrá que volver 2. Entonces cuando se vuelven 2, esta tenía una membrana. Pero cuando se va a ser 2 células y cada célula va a tener su membrana. Entonces cada una de ellas se irá adaptando. ¿Cuánto vendría siendo la distribución? Lo que ustedes ven ahí. Entonces una membrana celular usualmente tiene un 50% de proteínas, muy cerquita también, un 47% de lípidos y un 3% de carbohidratos, siendo más hacia el aspecto externo que al interno. Y podrán cumplir diferentes funciones, el jet rat, entonces o servir de enzimas, o receptores, o de anclajes, o de transporte. Esa vendría siendo entonces la información con respecto a membrana celular, y lo que está diciendo entonces aquí clave doctora está indicando es que son estructuras fluidas, porque esos lípidos y muchas de esas proteínas tienen la posibilidad de rotar, moverse hacia uno y hacia otro lado con la libertad de la misma bicapa, y esto es lo que le da toda esa amplia capacidad de funciones para múltiples enfermedades, para múltiples funciones corporales y para entender la acción de muchos medicamentos. La otra parte que vamos a estar viendo vendría siendo tipos de transporte, receso. Nos vemos a las 10.